entrevista y me gustó mucho que usted acaba de comentar el tema de que el niño no es flojo, sino que el niño pues sufre de fatiga y que no todos son iguales. Así que amplíeme un poquito. Por ejemplo, duele escribir, duele pintar, hacer ejercicio. Hábleme un poquitito más de al respecto. De algunas actividades de motricidad fina pueden doler, pueden llegar a ser discapacitantes. También en algunos casos, sobre todo en la educación física, tenemos mucho tema porque a veces dicen los profesores que el niño es flojo. Es que el niño no quiere hacer la actividad, pero es que está fatigado y aparte tiene propensión a esguince. A veces les quieren hacer actividades de gimnasia y ya el paciente tiene diagnóstico y nosotros tenemos que emitir notitas para decir, por favor, adecúele el manejo porque hay riesgo alto de lesiones. No es que el niño no lo quiera hacer, es que, es más, a veces tenemos el otro ejemplo. El niño que sí quiere hacer todo, pero no puede. Entonces ahí tenemos que trabajar en conjunto con los profesores. Ya, eso es muy frecuente en la consulta. Pero, doctor, mire que el profesor de educación física se queja, que la maestra se queja, pero ahí estamos nosotros para apoyar y para colaborar, porque el tema es que nosotros a través de estos eventos y de comunicación con los docentes, que nosotros que trabajamos en pediatría tenemos mucha comunicación con los docentes, ayudamos a que ellos puedan hacer la adecuación de esto, porque también a veces el docente está limitado. Si yo no emito una nota con un diagnóstico o con alguna sugerencia, para él es difícil poder hacer la adecuación. Entonces es importante que nosotros tengamos una comunicación con los padres y con la escuela. Y no solo en este diagnóstico, que hay muchos diagnósticos que tienen que ver con genética, nosotros tenemos esa comunicación y eso nos ayuda. Entonces, siempre que el maestro tenga alguna duda, puede mandarnos una notita con los padres. Doctor, mire, es que me preocupa esto con el niño, yo puedo hacer esto, qué actividades me recomienda que él haga, hasta qué límite puedo llegar. Y como esto es un manejo transdisciplinario, aquí no solo intervenimos los de genética, están los de fisiatría, están los de ortopedia, cardiología, alergología, cada una de las especialidades que tienen que ver, el mismo pediatra de cabecera está anuente a estos diagnósticos, a estos manejos, entonces todos estamos para colaborar y que lo importante es para que el niño tenga una mejor calidad de vida, porque hay niños que de verdad que sufren mucho con este diagnóstico y hay que ayudarlos. Doctor, usted como médico que los ve, ¿cuán frecuente es en nuestro país? La hiperlaxitud, bastante. Es el motivo de consulta más frecuente de la consulta de genética pediátrica. Es el motivo de consulta más frecuente. Le puedo decir que si yo veo 12 a 24, perdón, entre 20 y 24 pacientes al día, por lo menos la mitad pueden ser hiperlaxos. Pero el herdarlos no es tan frecuente. Ya los que cumplen criterios para el herdarlos, si es, si el caso, el 10% de estos. La mayoría quedan en trastorno de espectro hipermóvil o en hiperlaxitud sola. Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta eso. Y lo importante es porque muchos pacientes se asustan. Me enviaron una genética, es que tengo algo malo. No. Siempre el paciente hiperlaxo lo van a enviar para que nosotros hagamos la diferencia de si hay algún síndrome. No solo el herdarlo, los otros que hemos mencionado, por ejemplo, el paciente con frágil X, síndrome de Down, algunas otras enfermedades llamadas razopatía son hiperlaxos también. Entonces, nos envían la genética para que nosotros diferenciemos si hay un herdarlo o alguna otra cosa. Pero hay pacientes que son hiperlaxos y que no tienen más nada, no tienen ningún síndrome, que la hiperlaxitud se les puede ir. Inclusive cuando viene la pubertad se les puede ir o disminuirle. Y eso es lo que vamos observando en el tiempo. Así que verdaderamente es importante esto, que tengan una evaluación y una comunicación entre los especialistas que vemos esta condición. Me llama la atención esto de la comunicación, porque sí pasa mucho que como que cada especialidad ve lo suyo de manera independiente y es difícil armar el rompecabezas. Entonces los papás empiezan todo a un viacrucis hasta lograr un diagnóstico que justifique. Y pues hábleme un poquito de eso o coméntele a los médicos que nos estén escuchando o que nos van a escuchar cómo sería la ruta. Bueno, esa fue una de las preguntas que yo me hice cuando empecé mi formación en genética. Al ver que el motivo más frecuente de consulta era hiperlaxitud, la pregunta que yo me hago, y de hecho cuando doy una conferencia sobre esto, empiezo con la misma pregunta. ¿Y qué hago con el paciente hiperlaxo?
porque de verdad que vienen bastante, tienen muchas citas, tienen muchas especialidades. Y he llegado a la conclusión de que lo ideal es que nosotros empezamos a establecer grupos de trabajo periféricos para acercarle el recurso al paciente a través de capacitaciones de personal médico y personal de salud, de la ciencia de la salud, para poder nosotros acercar el recurso al paciente y que nosotros establezcamos protocolos de seguimiento que sean más amigables al paciente. No vamos a poder evitar que el paciente tenga esa cantidad de citas porque hay muchas evaluaciones que son pertinentes, pero sí quizás pueda acercarla a los recursos locales. Porque otro tema que a veces tenemos es que, ok, todo el mundo dice, paciente hiperlaxo debe ser visto por genética. Sí, pero no necesariamente quizás es la especialidad que debe empezar el abordaje o iniciar. Si lo empezamos con la pediatría de atención primaria, el médico de cabecera quizás puede hacer algunas intervenciones antes de que llegue a genética, porque vamos a poner el Perdón. panorama claro. Solo somos 10 genetistas en todo el país. Entonces, realmente es una especialidad que no es muy frecuente y que es un motivo de Perdón. consulta dentro de los de genética, uno de los más frecuentes. Entonces, realmente esta sería la estrategia ideal. En la medida que más nos empapemos sobre este manejo, nosotros vamos a ir conduciendo al paciente por un camino, acompañándolo y tratando de hacer las cosas lo más fácil para ellos, porque no es un abordaje fácil. Los papás piden muchas certificaciones de diagnóstico porque verdad que tienen muchas citas en sus trabajos, hay un nivel de ausentismo, los cuestionan, la escuela cuestiona que el niño falta mucho porque tiene muchas citas, qué es lo que pasa con el niño. Y lo que estamos buscando es empezar a evolucionar hacia ese modelo de atención centrado en el paciente, donde él pueda recibir todo en su nicho y de una manera organizada. Entonces, esos son los proyectos que tenemos a futuro para poder mejorar la atención en el caso de estas condiciones. Ok, doctor, excelente. Doctor, la atención psiquiátrica es importante y fundamental tanto para el paciente como el papá, porque a veces cuando uno escucha el Erdanlo uno se asusta. Sí. Entonces, también esa como esa forma como el médico te explica, eh, te ayuda a manejarlo. Entonces, como que uno aprende a manejar los síntomas con el tiempo, pero también es cierto que el diagnóstico es tardío muchas veces en el Erdanlo. El diagnóstico es tardío en muchos casos y la sintomatología es muy florida a veces y no solo para el padre tiene mucha carga psicológica, pero a veces el niño lo resiente, no lo dice, pero lo resiente. Y nosotros nos apoyamos con el equipo de salud mental. Psicología y psiquiatría nos ayudan mucho porque realmente está descrito que hay mucha ansiedad en estos pacientes producto de que ellos saben que tienen algunas condiciones que son propensos. Por ejemplo, cuando ya se esguinzan mucho, ya les genera mucha ansiedad hacer una actividad específica porque es que me voy a esguinzar. Entonces, en esto es importante que tengamos apoyo. Como en cualquier condición crónica, es importante que el paciente, el familiar y la familia en general se sienta acompañado. Entonces, es importante que tengamos ese acompañamiento y bueno, tenemos los equipos de salud mental que nos apoyan bastante en estos diagnósticos. Así que siempre es importante el apoyo porque verdaderamente que no es fácil. Doctor, y en su experiencia, los médicos pediatras o los médicos que tenemos en Panamá, ¿conocen el término Ehlers-Danlos o se han quedado en hiperlaxitud? O Tenemos nos de todo un falta? poco, tenemos de todo un poco. La hiperlaxitud la maneja muy bien todo el mundo la conoce y la sabe diagnosticar. Lo que nos ha costado un poco porque antes esto no era tan así, esta diferenciación. Mucha gente sí trata de ponerle de una vez el diagnóstico del Ehlers-Danlos cuando ve un paciente hiperlaxo. Y eso sí no es correcto y es algo que hemos tratado de hablar con los colegas de que evitemos poner diagnósticos sin estar seguros. Que un paciente sea hiperlaxo no es sinónimo de que tenga Ehlers-Danlos, porque eso también genera mucha ansiedad a los padres. Le dicen observación por síndrome de Ehlers-Danlos y ya el familiar comienza a leer y se estresa, le genera mucha ansiedad y no todos, como dije, van a quedar en esto diagnóstico. Entonces, definitivamente, la hiperlaxitud es propia del paciente pediátrico. La mayoría de los niños son hiperlaxos, son elásticos, tienen un rango de movilidad mayor que nosotros. La importante es saber diferenciar cuáles van a ser el herdalos y cuáles no. Entonces hemos trabajado en eso. De hecho, hemos estado dando capacitaciones
frecuentemente con los colegas para que esta parte mejore un poco. Y bueno, eso creo que ha sido un pilar importante, porque sí hemos notado que en los lugares donde hemos estado dando la capacitación, ya por lo menos las referencias vienen orientadas y ya evitan ponerle, digamos, el diagnóstico hasta que ya se haga una evaluación formal. Eso nos ayuda bastante, porque realmente los pediatras de nuestro país son bastante sensibles a la hiperlaxitosa, la captan muy rápido. Los ortopedas también, los fisiatras, o sea, está muy metida en el medio. El tema aquí es cuál es el Ehlers-Danlos y cuál no. Y lo que estamos tratando es de que no se le ponga ese diagnóstico si uno está seguro. Porque también me ha tocado colegas pediatras que han mandado sospecha de Ehlers-Danlos y yo a veces me enojaba y digo, pero ¿por qué le pone ese diagnóstico? Cuando estoy viendo el niño, sí, sí es el Ehlers-Danlos del paciente. Entonces ahí ya hay una capacitación, hay ya un acervo. Entonces yo creo que la herramienta más poderosa en todo, tanto con los colegas como la población general, es la educación. La educación de estas condiciones, la visibilidad de estas condiciones nos ayuda a que nosotros podamos hacer lo mejor para los pacientes. Sí, por eso es que este es nuestra empeña, este es el propósito de AUPA, visibilizar no solo esta condición, sino todas las otras enfermedades poco frecuentes en nuestro país. Doctor, el dolor en las piernas. Yo recuerdo siempre, las personas que tengo a mi alrededor, el tema del dolor de crecimiento. ¿Qué es el dolor de crecimiento? ¿Qué le llaman los médicos a ese dolor de crecimiento? Bueno, como su nombre lo indica, es un dolor que se da conforme el paciente va presentando el estirón. Tiene algunas características que son diferentes a la del Ehlers-Danlos, por ejemplo. El Ehlers-Danlos es un dolor que es recurrente, es constante, que da en sitios específicos, sobre todo hay que vigilar la espalda baja, los hombros. Entonces, lo importante aquí es que yo tenga en el contexto de un paciente hiperlaxo que tiene dolor, que ya va hacia un espectro hipermóvil, que yo vea ese dolor, porque el dolor es difícil de definir si es uno o el otro, pero yo cuando lo tengo enmarcado en el contexto de hiperlaxitud, ya ahí yo me voy, digo, no voy por dolor de crecimiento, sino que voy por otra área. Eso es muy importante. Y esa es una de las diferencias. Cuando yo tengo un paciente que tiene dolor y aparte es hiperlaxo, pensemos en trastorno de espectro hipermóvil, por lo menos. Quizás Ehlers-Danlos no, pero trastorno de espectro hipermóvil. Otra cosa que hay que destacar es si el paciente tiene algún trastorno muscular. Hay pacientes que tienen dolor, tienen hiperlaxitud y uno de los diferenciales es ver si hay una afectación muscular, una miopatía. Entonces ahí nosotros tenemos que también descartar eso, porque también no es lo mismo un tipo de dolor que el otro. Hay dolores que tienen diversos grados de intensidad. Yo tengo pacientes con el Ehlers-Danlos hipermóvil que he tenido que mandarlo a clínica del dolor porque el dolor es bastante discapacitante. Y ahí los colegas de Ah, algología nos ayudan bastante porque realmente ahí ya es un manejo un poco más intervencionista. Entonces, esa era la definitivamente, pregunta todos que tenemos yo con el quería dolor de hacer, doctor. crecimiento. Esa era usted acaba de mencionar la palabra que yo quería hacerle, la pregunta que quería hacer. ¿El Ehlers lo puede llegar a discapacitar a una persona? Sí, sí, definitivamente sí. Por ejemplo, vi hace poco una paciente que, o sea, baila folclore, nada más para alzar la mano, para agitar el abanico, cuando si lo hacía muy alto se esguinzaba, vivía incapacitado. Entonces, de verdad que discapacita. La niña, porque, bueno, una adolescente, la adolescente ya ha tenido que aprender a adecuarse para poder hacer su práctica de folclore. Pero sí llega a un nivel de generar discapacidad. Entonces es importante que nosotros abracemos esa discapacidad en el sentido de poder facilitar la cosa a los pacientes, comprenderlo. Mira, tú no puedes hacer esta actividad así al detalle, pero bueno, vamos a adecuarla para que tú puedas cumplir los objetivos. Porque tampoco el objetivo es que no haga actividad física. Eso no tiene, los beneficios de la actividad física son innegables, pero acompañarlos para que se pueda adecuar lo que se va a realizar. O sea, y en deporte, ¿cuál sería el deporte como más completo para un paciente con el Ehlers? Definitivamente la natación es el que es más completo porque no solo ayuda al fortalecimiento muscular y de los músculos, específicamente de la espalda,
que evitan que la escoliosis progrese, fortalecen esa región del ligamento. Además de que el rango de movimiento ayuda también a la parte del dolor. Es el ejercicio más completo y que le recomendamos a casi todos los pacientes. También hay que tener en cuenta que hay otras actividades que pueden ser beneficiosas, como el pilates y el ballet en el caso también puede ser bastante beneficioso. Siempre hay que tener en cuenta que cada paciente se le prescribe la actividad física individualmente. Los colegas de fisiatría nos ayudan mucho en esto, porque claro, yo puedo poner un paciente a nadar, pero si se disloca mucho el hombro, ahí hay que ver cómo adecuamos esa actividad, porque si la actividad me va a hacer que se genere más problemas en el hombro, entonces tenemos que adecuar. Pero en el paciente hiperlaxo en general, sobre todo para la prevención de escoliosis, la natación es un deporte muy bueno. También tener en cuenta que la natación, por el tema del antigravitatorio, tiene una prescripción específica, por ejemplo, mujeres no más de 3 veces a la semana, por ejemplo, por el riesgo de osteoporosis. Eso nosotros tenemos una prescripción específica, entonces hay que tener eso en cuenta para poder prescribir la actividad física. Nosotros nos apoyamos mucho con Doctor, fisiatría y fisioterapia en este caso. tenemos algunas preguntitas por aquí. Dice, ¿el estrés oxidativo puede favorecer la hiperlaxitud? Hasta donde yo sé, no específicamente. La hiperlaxitud es una condición que está inherente al músculo esquelético, a los ligamentos y por ende el estrés oxidativo no lo puede favorecer. Es una condición que está propia del cuerpo. Si lo empeora o no, si se están haciendo estudios para ver todavía si eso lo empeora. Digamos que un paciente que se ha sometido a estrés oxidativo y que hace hiperlaxo si va a tener más manifestaciones. Pero así como tal de producirlo, todavía no hay ningún estudio de asociación. Como se están estudiando biomarcadores, quizás para el 2026, el otro año, vamos a tener algunos estudios de este tema, pero realmente no está asociado directamente como causal. Ok, doctor, tenemos otra pregunta aquí desde Chiriquí. Dice, mis hijos de 8 y 14 años están diagnosticados con hiperlaxitud articular, disautonomía, fibromialgia, entre otros diagnósticos. Por favor, ¿habría un estudio específico? Gracias. Realmente lo ideal es hacerle una evaluación clínica primero. Nosotros las características que le mencioné las evaluaríamos y vemos si encaja dentro de un diagnóstico del Ehlers-Danlos hipermóvil o si un trastorno del espectro de hipermóvil. En esas dos clasificaciones nos manejaría. Si hay algún otro dato clínico que sugiera otro tipo de Ehlers-Danlos o otra alteración de tejido conectivo o algún otro síndrome genético, entonces se podría valorar específicamente. Cuando hay pacientes que están con más síntomas, solo la hiperlaxitud, usualmente sí los dejamos encasillados en un trastorno de espectro hipermóvil mínimo. Pero la evaluación clínica será lo primordial. Si ya yo veo hallazgos de otros síndromes genéticos que sí tenga diagnóstico genético, entonces yo orientaría luego de hacer la evaluación clínica hacia un estudio genético. Pero repito, hay que Doctor, tener en ahora cuenta que el que Ehlers-Danlos hipermóvil no tiene diagnóstico genético por estudio molecular. O sea, por test genético no. eh, el tema de la fibromialgia, yo entiendo que la fibromialgia no es una enfermedad rara, pero vendría siendo como un síntoma. La fibromialgia es un espectro de síntomas que realmente es un diagnóstico de exclusión. Hay muchos pacientes que se le cataloga como fibromialgia y realmente el dolor es secundario a la hiperlaxitud al Ehlers-Danlos. Ahí nuestros colegas de Roma nos apoyan. Hay gente que tiene fibromialgia y tiene además espectro hipermóvil. Entonces, pero es un diagnóstico más de exclusión cuando yo he visto las otras condiciones que pueden afectar y dar dolor. Entonces, sí tenemos algunos pacientes que tienen ambos diagnósticos concomitantes. Bueno, doctor, de verdad que ha sido bastante clara y explicativa y en un lenguaje sencillo. A mí me gusta cuando lo podemos entender los papás. Y entiendo lo que usted dice, que el pediatra no como tal debiera dar el diagnóstico al Ehlers-Danlos, porque ya entonces llegamos nosotros los papás estresados donde el genetista. Debemos dejarle ese diagnóstico básicamente a genética, o el En este pediatra puede. momento, en este momento, sí. Yo diría que sí, en este momento, por el grado de capacitación que tenemos en este diagnóstico, creo que sería lo ideal. Le repito, hay pediatras que están capacitados para diagnosticar el Ehlers-Danlos, porque yo me he llevado sorpresa, he llevado pacientes que llegan referidos como el Ehlers-Danlos y les digo, a mí me enoja porque yo digo, le hicieron la evaluación pertinente y cuando vemos si es un Ehlers-Danlos. Entonces, si el pediatra está capacitado, lo puede hacer.
pero creo que todavía nos hace falta más docencia para que nuestros colegas, mis colegas, porque soy pediatra también, puedan hacer este diagnóstico a nivel de la periferia o a nivel central. Entonces, creo que en este momento de nuestra atención todavía estamos un poco lejos de eso. Pero confío que en un futuro, con las capacitaciones que vamos a estar dando, ese diagnóstico sí se pueda dar con seguridad en los primeros niveles de atención. Ok. Doctor, ¿cómo podemos nosotros lograr, o como asociación, cómo podemos contribuir para que se dé esa visibilización a nivel macro? O sea, que podamos llegar a más médicos. Sobre todo nos interesa, y pienso que es el primer nivel, el pediatra, el médico general, que debiera ser. ¿Cómo pudiéramos hacer para que esto se... Definitivamente dando docencias y haciendo capacitación. Yo creo que la herramienta más poderosa que tenemos en salud es la educación. Nosotros, si hacemos educadores en salud, y no con eso digo que tiene que ser los médicos, todos los agentes de la sociedad, somos educadores en salud, nosotros empoderamos al personal de salud y a los pacientes. Pacientes, personal de salud empoderado son sinónimo de mejores resultados para los pacientes. Porque definitivamente un paciente que comprendes lo que tiene mejor cuidado de sí mismo. Y un personal de salud que comprende lo que vive el paciente tiene más herramientas para ayudarlo. Pero es deber nuestro hacer estas capacitaciones. Entonces, estamos empezando ese proceso con docencias como esta, otras que hemos estado dando, y yo espero que en un futuro vamos a ser más genetistas también y vamos a poder ser difusores, propulsores y propagadores de esta información para que llegue a cada vez a más pacientes y llegue a cada vez a más personal de salud. Qué bueno, qué buena noticia esa de que vamos a hacer más, van a tener más genetistas. Eso es muy bueno Sí. porque realmente las citas son muy espaciadas, porque entiendo que no se dan abasto a la demanda. Doctor, tengo por aquí algunas preguntas más. El tema, y no lo podemos evitar, la disautonomía y el sexo, totalmente ligado, o sea, en porcentaje, ¿cómo lo podemos manejar? Bueno, porcentaje como tal no le tengo una cifra, pero sí hay que tenerlo presente, porque es un síntoma que pasa desapercibido. El paciente disautonómico usualmente, como también muchos de estos diagnósticos son de exclusión, a veces la gente dice, no, es que tienes ansiedad, es que ella no come bien y se desmaya. No, ojo, yo tengo un paciente hiperlacto, yo hago preguntas claves en él. Ella se desmaya en el canto del himno o él se desmaya en el canto del himno, él siente que se le acelera el corazón y entonces ir a buscar intencionadamente esa disautonomía. No esperar, porque el problema que tiene el paciente disautonómico es que nadie le cree que tiene disautonomía. Entonces, la gente, como es un diagnóstico de exclusión, yo descarté arritmias, otras cosas, no lo buscamos intencionadamente. Pero con el paciente hiperlaxo y en trastorno de espectro hipermóvil, sí lo buscamos intencionadamente. Siempre hacemos esa pregunta, vigilamos periódicamente cómo te sientes, te sientes muy fatigado, te has desmayado, has sentido como que síntomas como que se te bajara la presión, como de debilidad, te da taquicardia frecuentemente y ahí vamos, tratamos de hacer las pruebas en este caso que no son tan fáciles de conseguir, Correcto. pero ya una vez que hemos hecho esa observación intencionada, podemos ayudar a que un paciente tenga un diagnóstico más precoz de disautonomía. Seguimos con las preguntas, doctor. ¿Y se afecta el frío y la humedad en los dolores musculares en el caso que nos atañe? Definitivamente sí afecta. Hay que tener algo de lo que se llama higiene del hábito muscular. Hay pacientes que, verdad, refieren el frío, me afecta mucho, hay que estar abrigado. Es raro en nuestro país que vemos gente con abrigo, pero algo que no tienen en cuenta es que nosotros vivimos metidos en aire acondicionado y en lugares, por ejemplo, donde yo trabajo, cuando yo empecé ahí en Ciudad de la Salud, el aire estaba bajito, yo no llevaba abrigo, yo no soy friolento, yo soy de los que aguanto el frío parejo y he tenido que empezar a llevar abrigo. Entonces, realmente hay que tomar esas determinaciones. También aplicar compresas de agua tibia puede ayudarnos en algunos casos cuando tenemos este dolor, pero definitivamente afecta los cambios de temperatura y más con nuestro clima que es fluctuante la temperatura bastante
nosotros ahí debemos tener eso en cuenta y hay pacientes que sí les puede afectar. Excelente, doctor. Seguimos con las preguntas que han llegado varias. Es interesante esta pregunta. ¿El dolor de crecimiento causa llanto en el paciente? No debería, No no debería. Ya debería. entonces Hay podemos pacientes considerar que otra tienen cosa. umbral diferente de dolor, pero no deberían. Y lo Mm, importante es que el dolor, en este caso, en el contexto de hiperlasitud, es persistente y a veces discapacita. Entonces, ojo. ujú. ¿Cuánto tiempo toma superar una crisis? Porque hay crisis, ¿verdad? De dolor o es pasajero. O sea, tuve dolor 20, 15 minutos y no. Explíqueme más o menos cómo sería una crisis de Ehlers-Danlos. El dolor más que como crisis, no hay una crisis como tal. Lo que ocurre es que el dolor tiene una heterogeneidad, una variabilidad muy grande. Hay pacientes que dicen, no, a mí me duele la rodilla o a mí me duelen los muslos, pero te veo tranquilo. No, es que ya se me pasó. Hay otros que dicen, doctor, yo no me quiero parar de la cama por el dolor. Y me paré de la cama, se me quitó un poco, se me alivió, pero no se me ha quitado. Hay otros que dicen, doctor, lo que pasa es que realmente ya yo aprendí a vivir con el dolor y te duele todo el día, pero yo me paro y hago mis actividades. Yo voy a la escuela, voy al trabajo, pero yo no dejo de tener dolor. Y a veces me es muy fuerte y me siento muy mal. Entonces, ahí por lo que le decía, cada paciente es diferente. Como tal, no hay una crisis. Lo que puede ocurrir es que hay momentos donde el dolor sea mucho mayor. También hay que ver la etiología del dolor dentro del Ehlers-Danlos. Por ejemplo, un dolor por una escoliosis severa puede llegar a ser un dolor agudo bastante importante en el marco de un dolor crónico. O sea, que en un momento el dolor se agudice y te dé mucha sintomatología que sea difícil de manejar. Entonces nosotros ahí nos apoyamos con los equipos de medicina física, de ortopedia y a veces hasta medicina del dolor. Si es necesario, pacientes que tienen mucho dolor persistente, a veces medicina del dolor nos ayuda con ello. Doctor, en ese tema de medicamentos, ¿los AINES muy poco efectivos o por qué línea nos iríamos con el tema del manejo del dolor? Varía en No, sin función de mencionar un cada nombre paciente. específico de medicamento, ¿no? Obviamente Varía nada en más en función de forma cada genérica. paciente. No hay un medicamento específico para cada paciente. Sí les tengo que hacer la salvedad que algunos pacientes con hiperlaxitud y trastorno espectro hipermóvil y por ende por el Ehlers-Danlos pueden tener problemas de agregabilidad plaquetaria. Es decir, que las plaquetas que son responsables de la coagulación están en cantidad normal, pero como el colágeno no está bien, no se pegan bien. Esos son los pacientes que no han hecho nada y se moretean, no han hecho nada y sangran por la nariz. En esos casos nosotros le hacemos un test de ritocetina que se llama para ver si las plaquetas se pegan bien. Y algunos pacientes que salen positivos para este test no pueden usar AINES o no lo pueden usar con regularidad. Entonces hay que tener eso en cuenta. Entonces siempre hacer esa pregunta. Ok, usted tiene hiperlaxitud. ¿Hay moretones o sangrados frecuentes sin ningún golpe o nada? Ok, si esa respuesta es negativa, si a usted le funciona los AINES, pudiéramos usarlo. Si tenemos eso, Doctor, ojo, quizás debiéramos usarlo con precaución y buscar otra alternativa. tengo otra pregunta acá. Dice, me ordenaron un examen que se llama ARRAI, pero no hay reactivo hace 3 años. ¿Cómo podemos ayudar a las organizaciones de pacientes para mejorar esto? Bueno, les tengo una noticia fresquita que no debería decirles. Ya aprobaron la compra de la RAI. Así que, así Primicia. que esté atenta porque pronto vamos a tenerlo ya de vuelta. Ok, qué buena noticia para la Esa persona noticia que nos hizo fresquita de la hoy, no pregunta. debería ni decirla. Aquí otra preguntita dice, ¿el dolor de crecimiento da fiebre y No, desvanecimiento? no debe No, dar fiebre ni entonces no es eso. desvanecimiento. Y tampoco la hiperlasitud da fiebre. Así que ahí hay que ver si hay alguna otra cosa. Hay que hacer una Mm. evaluación clínica exhaustiva para ver por qué un paciente tiene fiebre recurrente. Eso entra en otro diagnóstico diferencial que escapa inclusive a la hiperlasitud. Doctor, otra última pregunta para ir ya cerrando. El tema de odontológico, para extraer piezas, para calzas, ¿tenemos que tener alguna precaución, alguna recomendación adicional o se trata normal? Bueno, dentro de los problemas odontológicos hay que tener en cuenta lo que les comenté de la agregabilidad plaquetaria. Si no coagulan, si no tienen adecuada protección de los coágulos, eso sería lo único.
También tener en cuenta que estos pacientes tienen más apiñamiento y la articulación temporomandibular tiende a luxarse o a ser un poco más elástica, pero nuestros colegas de odontología manejan bastante bien eso. Las precauciones solo serían en este caso donde hay alteración de la agregabilidad plaquetaria, sobre todo para hacer las extracciones, porque lo demás el odontólogo y el maxilofacial lo manejan bastante bien y ellos más o menos van a hacer las adecuaciones pertinentes. Dice acá, doctor, el síndrome de von Willebrand se puede relacionar con SET, no sé si lo dije bien. No, son síndromes diferentes. Ambos tienen alteración de la o sea, ambos pueden tener alteración. Von Willebrand tiene una alteración de la coagulación como tal, pero el Ehlers-Danlos puede tener un problema de agregabilidad que no es porque haga falta el factor de Von Willebrand. O sea, son dos entidades diferentes. O sea, hay pacientes que pueden tener las dos, pero no es que una va relacionada con la otra. O sea, es alguien que tiene dos condiciones y eso ocurre. Nosotros tenemos pacientes que tienen dos cosas. También, y entonces es como más complejo porque tantas cosas en un solo Y ahí se paciente. superpone. Eh, bueno, usted mencionó ahorita lo de los moretones. Usualmente antes del moretón hay un dolor y después a los días ves el moretón y tú dices, "Ay, pero ¿por qué te...?" O sea, al momento no sabes por qué te duele, pero a los días, era la vena que se estaba como reventando. ¿Qué es lo que se revientan? ¿Las venas o los capilares? ¿Cómo es el tema allí? ¿Qué Los son los moretones? capilares sobre todo porque recordemos que el vaso sanguíneo tiene un recubrimiento de tejido conectivo. Entonces, más que reventarse, lo que ocurre es que nosotros siempre estamos en constante contacto. Si yo aplaudo ahora, hago así, las plaquetas se agregan en un estado basal al colágeno de mi vaso sanguíneo para evitar que yo tenga el moretón. O sea, no trabasa la sangre por eso. Pero si yo tengo el colágeno alterado y no se agregan bien las plaquetas, entonces con traumas mínimos yo voy a tener, pues, veo la mesa y me voy a moretear. Y eso es lo que pasa con el paciente hiperláctico. ¿Y qué pasa con otros pacientes que tienen alteraciones de la coagulación? Pero en el paciente hiperlaxo puede presentarlo o no. Y eso es importante que nosotros lo estudiemos. Ahí los colegas de hematología nos ayudan mucho, definitivamente. Bueno, doctor, ya para ir cerrando, denos unas palabras como de ánimo o aliento tanto a los médicos, porque sé que tenemos médicos escuchándonos en esta noche, tanto a docentes, que, o sea, entendimos que es una colaboración de tres, padre, médico y educador, en el caso de los niños. En el caso de un adulto mayor, 60 y tanto de años, toda la vida en sufrimiento, pero aún no encuentra ese médico que te apoye. Denos algunos consejitos al respecto para ya ir terminando la excelente conversación que hemos tenido el día de hoy. Bien. Mucha paciencia. A la preocupación, ocupación. Es muy preocupante a veces la cantidad de cosas que estamos viendo, pero hay que ocuparnos. Hay que echar para adelante, como decimos en panameño. Así que cuando nosotros tengamos alguna preocupación, es que me luxo mucho, vamos ocupándonos. ¿Qué podemos hacer para eso? ¿Cómo podemos ayudar? Todos somos agentes de cambio, todos podemos ayudar. A veces inclusive una mamá puede ayudar a otra. Mira, es que a mí mi hijo se lo usaba mucho y me lo enviaron a con tal ortopedia y me ayudó. O mira, me enviaron a clínica del dolor o probé con este medicamento. Eso también ayuda. Mira, no te preocupes, eso parte de ahora va a pasar. Ese apoyo, esa empatía, ese entendimiento. Nosotros tenemos que ser agentes también de entendimiento, de comprensión. Los pacientes con el lo sepan que no están solos, que nosotros estamos para ustedes también. Y que definitivamente en la medida que nosotros hagamos más educación, vamos a tener más empoderamiento y eso se traduce en mejor calidad de vida para los pacientes. Así que yo les pido un poco de paciencia, un poco de empatía y mucho ahínco, porque sí podemos, definitivamente. Así que no nos preocupemos solamente, ocupémonos. Manos a la obra para poder hacerlo mejor. O sea que empezamos bien, estamos ocupándonos en el tema. Doctor, para Exacto. cerrar, dígame dónde lo podemos contactar, dónde podemos recurrir a sus servicios en el caso tal de que alguna de las personas que esté escuchándonos no haya encontrado las respuestas y haya sentido esa respuestas en usted. Bueno, a nivel institucional estoy en Ciudad de la Salud. Vemos tanto niños como adultos.
más niños, porque al ser pediatra me dan más consulta de niños, pero también vemos adultos, si algún adulto con sospecha de verdad los puede acudir también con cita con nosotros. Y a nivel privado estoy a nivel consultorio Town Center, en Centro Médico Alfa al lado del Hospital Nacional y en Centro de Diagnóstico Pediátrico al lado del Hospital San Fernando. En cualquiera de los lugares estamos para poder ayudarlos, colaborarles y atender todas sus inquietudes. Bueno, muchas gracias, doctor. Nos vemos el 19. Vamos a estar en una entrevista en televisión, Dios primero, siguiendo pues en la línea de docencia y concientizar tanto médicos, docentes y público en general, pacientes en general. Agradecida, doctor, por la oportunidad. Bueno, muchas gracias. Sus palabras de despedida. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Me encanta la docencia, así que definitivamente creo que este es el inicio de una serie de intervenciones que van a tener impacto en la vida de los pacientes con el Erdanlo. Así que definitivamente creo que esta es la mejor herramienta que tenemos para poder mejorar la calidad de vida de los pacientes. Así que le agradezco mucho a ustedes la invitación, señora Jacqueline, al grupo de AUPSA y a todos los asistentes por su presencia, porque yo sé que ustedes van a ser agentes de cambio y reproductores de este mensaje para que estos pacientes tengan mejor calidad de vida. Así que les agradezco a todos la atención y a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Gracias a todos los que se conectaron. Recuerde, estamos de cebra hoy, identificando el Herbert Danlos. Y bueno, muchas gracias a todos por conectarse y sigamos la entrevista en YouTube también para seguir visibilizando. Hasta luego. Gracias.